Saludos y bendiciones, querida amada iglesia en Barcelona, acá desde Madrid. Un fuerte abrazo para todos. Espero que estén todos bien, ya palpitando el caluroso verano que se nos viene y con ganas hoy de poder avanzar a un episodio más. Ya estamos en el 9. Próximamente estaremos ahí por Barcelona, cerrando con el último capítulo, Dios mediante, en septiembre. Pero vamos a avanzar hoy con un discípulo más y tal y como venimos compartiendo durante cada episodio, nos toca ir otra vez a Marcos capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Ahí es donde comenzábamos la serie, los 12, y en el día de hoy detenernos, una vez visto al publicano de Capernaum, que estuvimos hablando en nuestro episodio número 8, Mateo. En el día de hoy vamos a hablar del más escéptico de todos, en mi humilde opinión, y ese tiene que ver, como vemos acá en la lista del capítulo 3, versículo 18, estamos refiriendo a Tomás, muy conocido para todos. Así que en el día de hoy les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Juan. Es el único escritor de la Biblia que habla acerca de Tomás. Lo menciona en 4 ocasiones en su Evangelio, y en el capítulo 20 vamos a estar leyendo del versículo 24 en adelante. Creo que es el episodio más conocido, al que siempre uno suele hacer referencia, y vamos a sacar un principio más que nos sirva a nosotros también como un modelo, como una guía para ser mejores discípulos de Jesús. Es el propósito de esta serie. Dice así el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba perdón, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ya él había resucitado, se había presentado a sus discípulos, pero en esa primera ocasión, por alguna razón, Tomás no había estado. Le dijeron los otros discípulos, una vez que se encontraron con Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, y entró con ellos Tomás. En esta ocasión llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 27, luego le dijo a Tomás, el Señor se dirigió directamente a él: pon aquí tu dedo, tal y como habías dicho, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a estar hoy hablando y haciendo hincapié en esa declaración del Señor: afortunados aquellos que no hemos visto y hemos creído. Y esta parte final le sirve al escritor de este evangelio, a Juan, para poder cerrar con el propósito del libro, que no es otro que lo que vemos en los versículos 30 y 31. Noten la declaración de Tomás: Señor mío y Dios mío. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, como en el caso de Tomás, el Hijo de Dios, tal y como confesó Tomás, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tomás, el más escéptico de todos, saben que su nombre, literalmente en griego Dídimo, Tomás es el sobrenombre, algunos consideran en arameo, pero significa, la palabra dídimo habla de mellizo, gemelo. Y hay por ahí un evangelio apócrifo, o un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Tomás, que aún el libro argumenta que Tomás llegó a ser gemelo y mellizo del propio Jesús. Y a pesar de que solo Juan lo menciona en estas 4 ocasiones, él es el único evangelista que hace referencia a este discípulo, a pesar de que entra en la lista de 12, tal y como leímos en Marcos. La tradición agrega que él llegó a ser un evangelista en la India. Y en una ocasión en el Evangelio de Juan vemos una lealtad suprema, una lealtad
muy considerada en Tomás. Cuando Jesús tenía que ir a resucitar a Lázaro, hay una declaración de Tomás que nosotros vemos en Juan capítulo 11, verso 16, luego ustedes pueden leerla, que Tomás, cuando los discípulos le insinuaron a Jesús lo peligroso que era ese camino hasta llegar a la casa de Lázaro, Tomás fue el que se acercó a Jesús y dijo, vamos, y si tenemos que morir, morimos. Generalmente nosotros no hacemos hincapié en esa lealtad de Tomás, sino que más bien siempre nos enfocamos más en su escepticismo, en su incredulidad. Hasta hay una frase, ¿no?, que solemos decir mucho por ahí: cuando a una persona le cuesta creer en algo, no seas incrédulo como Tomás, o más, es más incrédulo que Tomás, es lo que solemos decir. Y por eso me gusta llamar este episodio tal vez el más escéptico de todos. ¿Quién es una persona escéptica? Tengo acá una definición de la RAE. Dice que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidades de algo, especialmente de las creencias comúnmente admitidas. Es decir, Jesús ya por activa o por pasiva había declarado que él moría, pero 3 días después resucitaría, y vemos cómo Tomás no fue el único incrédulo, escéptico. Tal vez fue el más escéptico porque él dijo, no, no, yo quiero meter el dedo, quiero tocar ahí en las manos, quiero con mi mano tocar su costado, quiero pruebas científicas acerca de la resurrección de Jesús. Pero nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, que el capítulo 16, verso 14, que Jesús les reprochó a los 11 la incredulidad y la dureza del corazón. Ya Judas no estaba entre ellos, y cuando Jesús apareció, les reprochó justamente esta incredulidad. Ninguno de ellos había creído, y fue por eso que Jesús reprochó tal actitud, y fue por hecho que Jesús se quedó 40 días después de haber resucitado, como dice Hechos capítulo 1, versículo 3, presentándose aún a más de 500 personas para mostrar pruebas indubitables de su resurrección. Es decir, Tomás no fue el único incrédulo. Tomás fue un incrédulo más, tal vez el más escéptico, pero siempre me llama la atención, no, cuando el propio Pedro, que cuando las mujeres vinieron a darle el anuncio de que la tumba estaba vacía, de que la piedra había sido removida, fue el primero en comenzar a correr. Detrás siguió Juan, y querían ver con sus propios ojos si era cierto lo que el Señor les había venido diciendo de una u otra manera: 3 días y 3 noches, y al tercer día él resucitaría. Por eso, cuando nosotros vemos esta declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío, escuchen, fue la misma declaración que los discípulos durante esos 40 días, cuando Jesús comenzó a dar ahora pruebas acerca de su resurrección. Y esa declaración de Tomás nos deja una gran enseñanza, ¿no? Como Señor mío no es Señor en general, sino Tomás reconoció Señor mío y Dios mío. Es decir, tú eres mi Señor, pero también tú eres Dios, el Hijo de Dios. Como eso da pie para poder cerrar ahora el epílogo de este Evangelio. Hizo muchas señales Jesús para que crean que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Pero yo quiero detenerme en cómo Jesús utiliza, por decirlo de alguna manera, ¿no?, cómo el Señor hace referencia a esa declaración de Tomás, a esa incredulidad que él manifestó, para dejarnos una gran enseñanza. Bienaventurados, en griego es la palabra makarios, es decir, afortunados, los que no vieron y creyeron. ¿A quién está haciendo referencia Jesús en ese grupo de afortunados, de dichosos, de bienaventurados? Algunos consideran que Jesús hizo referencia a los hombres del Antiguo Testamento. Vemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11, cómo los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces vemos cómo los personajes del Antiguo Testamento, los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, ellos por la fe esperaban una primera venida, por esa misma fe creyeron. Muchos, de hecho la gran mayoría de esa galería que nosotros vemos ahí, no llegó a verlo. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas porque lo vio, porque palpó, porque pudo preparar el camino, pero algunos dicen que estos bienaventurados son los hombres del Antiguo Testamento. Esos profetas escudriñaban, profetizaban
y estos personajes, estos justos del Antiguo Testamento, por la fe creyeron. Pero también, claro, es una bienaventuranza que se extiende, ellos miraban para adelante, pero también es una bienaventuranza que se extiende a nosotros, toda aquella generación que fue parte de esa misma fe una vez que Cristo ascendió. Si ellos miraban para adelante, nosotros miramos para atrás. Es decir, los bienaventurados vendrían a ser la iglesia del nuevo pacto. Y tal y como dice también Primera de Pedro capítulo 1, versículos 7 al 8, habla de a quien amáis sin haberle visto. Eso somos nosotros, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso, es más que una censura para Tomás, que a veces nosotros vemos cómo Jesús vino a reprocharle el incrédulo que era, yo veo más bien a Jesús no, utilizando esa incredulidad de él, ese escepticismo, para dejar una instrucción clara, precisa, a la siguiente generación. Y esa siguiente generación nos alcanza también a nosotros, que amamos a Jesús sin haberle visto y que esperamos su regreso sin haber visto físicamente las evidencias, como en el caso de los discípulos y aquellas más de 500 personas a las que Jesús se presentó. Nosotros lo creemos por medio de la fe y pasamos a ser parte de esos bienaventurados y afortunados. Y en el día de hoy yo no sé cómo está tu escepticismo, no con respecto a Jesús, sino tal vez en referencia o algunas palabras que todavía estás esperando un cumplimiento, alguna promesa personal, algo que Dios te habló, pero al igual que Tomás, estás viviendo una especie de desilusión. Habías puesto toda tu expectativa en eso y a día de hoy ya has pasado el tercer día, ha pasado una semana, porque Tomás no había estado aquel primer encuentro, y todavía no llegás a verlo. Y tal vez alguien viene a animarte, como los discípulos, a decirte, no, créelo porque lo que Jesús dice se cumple, yo lo he experimentado en mi propia vida, pero aún así hay un escepticismo que te rodea. Y yo quiero llevarte hoy que lejos de que ese escepticismo te aleje de Jesús, que sea totalmente lo contrario, que al igual que Tomás, te acerque más a Él, que no sea una barrera, sino que sea un puente que te permita ahora volver a afianzarte en esa palabra que Dios te habló y verlo de alguna manera con los ojos de la fe como un cumplimiento ya hecho. Él es el amén, Él es aquel en el cual se cumplen las promesas, y qué bueno es que en momentos de incredulidad e incertidumbre poder aferrarnos a esas palabras que Dios nos habló. Y quiero hacerlo, y quiero animarte en el día de hoy, viendo dos motivos por los cuales somos parte de esos afortunados. Que te sientas hoy afortunado, que si sos de esas personas que, como bien leímos en Pedro, amás a Jesús sin haberle visto, esperás su regreso, sin tener a lo mejor pruebas evidentes, científicas, históricas, apologéticas, como a veces nos gustaría tener, de que Él volverá, puedas sentirte dichoso, bienaventurado. Y el primer motivo que quiero mostrarte es que somos afortunados porque disfrutamos del milagro, del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la nueva creación. Y ya esto creo que es motivo para poder hacer un stop y comenzar ahora a valorar y a meditar en lo importante, en lo glorioso que es ser hoy nueva creación, haber experimentado el nuevo nacimiento. A veces lo damos como un hecho de que, bueno, que venimos a Cristo y somos nueva criatura, pero no nos detenemos a pensar el milagro que tal acto conlleva, el haber pasado de muerte a vida, el ser hoy una nueva criatura, tal y como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Porque al final solo el nuevo nacimiento, solo esa nueva creación, nos permite creer y seguir creyendo en algo que a simple vista no hay pruebas. Por mucho que a veces la apología o la apologética nos quiera mostrar, ¿no?, pruebas científicas de la existencia de Cristo y manuscritos y pruebas arqueológicas, al final esto tiene que ver con algo de fe. Y bienvenida a todas esas pruebas, pero esto, la vida cristiana no es por vista, sino que la vida cristiana es por fe. Y eso que nosotros creemos, ese evangelio que nos habla no solo de su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida, para muchos fue una locura y sigue siendo una locura. Para los judíos fue tropezadero,
según Pablo habla en Corintios. ¿Cómo que un Jesús crucificado, si la propia ley dice maldito todo aquel que es colgado de un madero? Para ellos el mensaje del Evangelio, la encarnación de Cristo, su resurrección, llegó a ser un tropezadero. Para los griegos una locura. Si Jesús es Dios, como dice ser, los dioses del Olimpo no mueren. Es una locura que una deidad pueda ahora morir, ¿no? Y a veces yo me pregunto, para tu vecino, cuando le anuncias el Evangelio, al final llegas a la conclusión que solo el nuevo nacimiento, la nueva creación, le va a permitir creer en ese anuncio. Como tengo una vez un vecino con el que hablo y hablamos un poco y dice, no, 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 la religión en casa y que cada padre lo enseñe como él considera, no llega a ver lo que uno quiere transmitirle, porque al final no hay pruebas científicas, como vuelvo a decir, de la primera venida. Sí se han encontrado documentos y demás, pero solo la nueva creación nos permite ver eso, y es algo que debemos disfrutar, es algo que debemos valorar, porque al final cuando hablamos de la primera venida, si yo se lo cuento a una persona que no ha experimentado ese nuevo nacimiento, esa nueva creación, uno comienza a hablar ya, claro, grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo. Hay aspectos de la primera venida de Jesús, teología, que aún nosotros, aún con todos los libros, no llegamos al meollo de todo el asunto. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la palabra y es mega, y da la idea de una persona que mete la mano en la bolsa y no llega al fondo, al final siempre va a haber algo, misterios que nos quedan sin resolver. Ya el simple hecho de la encarnación de Jesús, que Dios se haya hecho hombre, que haya venido y su propio pueblo lo haya crucificado en lugar de haberle visto como rey. El tema de la resurrección. No ha habido ninguna resurrección en la historia hasta el día de hoy. Cristo es la primicia, como dice 1 Corintios 15. Sí ha habido resucitaciones. ¿Qué es una resucitación? Cuando uno vuelve a la vida con este propio cuerpo. Pero una resurrección es volver a la vida con un cuerpo glorificado, y solo la de Jesús es la primicia. Y luego pensar en la ascensión, que Él hoy está ahí en el trono, con un cuerpo de carne y hueso, como el que los discípulos tocaron, ya son cosas, son aspectos, son teologías que muchas veces nos cuesta llegar a entender, pero sí podemos creerlo por los ojos de la fe gracias a esa nueva creación. Y ni hablar a veces de lo que es la segunda venida, que habrá una resurrección de muertos, y que esas personas que tal vez fueron comidas por animales, esos cristianos en el circo romano que fueron comidos por leones, otros que fueron descuartizados, quemados y demás, y aún incrédulos, ¿no?, que van a resucitar para presentarse delante de un juicio, y habrá un tribunal para justos, pero también en ese tribunal también estarán los injustos, ya sea el tribunal de Cristo, el gran trono blanco, y habrá un día donde Dios viene a juzgar el pecado del hombre para finalmente establecer un reino nuevo, una nueva creación, un cielo nuevo, una tierra nueva, la nueva Jerusalén. Al final son aspectos que solo los ojos de la fe nos permiten creer. Y por eso Jesús dice, bienaventurados nosotros, que creemos en todo eso sin haberlo visto con pruebas científicas indubitables como la que él presentó aquellos 40 días después de haber resucitado. Y de esto nos lleva a entender, ¿no?, que el mensaje del Evangelio es poder de Dios, y solo el Evangelio puede convencer a una persona. Es esa dinamita que le resucita para que ahora la nueva creación pueda poner los ojos en el mensaje, en lo importante de todo el asunto, en esa declaración de Tomás, soy pecador, pero tú eres Señor mío y Dios mío. Y solo el Evangelio tiene ese poder. Me acuerdo en una clase, cuando estudié en el Instituto Bíblico, teníamos evangelismo, y una de las tareas que teníamos era evangelizar esa semana a alguien. Y yo terminó la clase de viernes y volví a la ciudad, al lugar donde me hospedaba, en casa de unos amigos, y aproveché que en la parada del autobús había una persona y puse en práctica las herramientas, las técnicas de evangelismo para que una persona pueda nacer de nuevo, como a mí me lo habían enseñado. Y una vez que estuvimos hablando y le transmití a esta persona, estaba ahí también, y hablamos y le expliqué acerca de la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, los ojos de él estaban así abiertos, y yo decía, esta persona va a terminar dando el paso de fe, va a terminar reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Y me dice, no, 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 está buena esa teoría, me dice.
está buena esa teoría, como que el tipo había escuchado otras teorías más, pero la que yo le estaba presentando era la mejor de todas. Y llegué a la conclusión de que no, al final no tengo yo la capacidad de convencer a nadie, solo la nueva creación la que le permite a la persona poder creer. Me pasó acá, creo que los conté en otro episodio, unos vinieron a instalarme algo en casa, acá en mi habitación, acá es donde estoy, y las personas vieron los libros que tengo ahí atrás, de teología, y me preguntaban qué hacía, y bueno, le expliqué un poco a qué me dedico, y ellos me decía, uno de ellos me dice, no, no, yo veo también los documentales de Morgan Freeman, como toda, él examina, ¿no? Creo que era en Discovery Max, todas las religiones y bueno, pero yo le digo, bueno, al final puede haber muchas religiones, pero Dios hay uno, y la Biblia presenta que el camino a ese Dios es Jesucristo, es su obra, lo que Él vino a hacer, la justicia de Dios. Bueno, bueno, me dice, cuando haya más pruebas, tal vez voy a creer. Y mirá, no va a haber más pruebas, le digo, no, ya no hay más pruebas, eh, no vas a tener la posibilidad de Tomás de poner tu mano, tu dedo en su mano o tu mano en el costado, o crees o no crees, y solamente el Evangelio tiene poder para resucitar a un muerto y que pueda acceder a tal declaración. Y tal vez estás viviendo, ¿no?, con algún familiar por el que estás orando, pidiéndole a Dios que lo salve, no dejes de orar por él, porque solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación, solo el Evangelio es esa dinamita que le permite al hombre creer, y nosotros somos afortunados porque disfrutamos ya de esa nueva creación. Y de ahí que la vida cristiana, repito, es un camino de fe sin necesidad de pruebas, de evidencias. Es tener el oído para oír, como solía decir Jesús después de enseñar o después de ilustrar alguna parábola. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús veía como muchos de sus discípulos se volvían atrás. Dura es esta palabra, dijo en una ocasión, haciendo referencia a, a mucha gente, ¿no? Como, o mejor dicho, como esa gente decía, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahí en Juan capítulo 6, y luego en el 6:66 vemos como muchos de esos discípulos volvían atrás porque no tenían el oído para oír. Solamente el Evangelio puede darte ese oído para oír. Así lo vemos también con el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Todas terminan de la misma manera: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es algo, el oído para oír es algo característico de la nueva creación, y lo cual me da a entender que aún dentro de las congregaciones puede haber personas que no lo tengan. Y oramos hoy porque el Evangelio, para que el Evangelio llegue con poder a esas personas que tengan el oído para oír, que el velo sea quitado. Noten cómo la Biblia hace referencia siempre al oír y al ver. Habla Pablo en 2 Corintios capítulo 3, que en Israel había un velo puesto, obviamente un velo puesto por el príncipe de este siglo. Habla luego en el capítulo 4, versículo 4 de 2 Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando el Evangelio opere, el velo se quitará. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para poder ver a Cristo, su gloria en las Escrituras, y ser así transformado. Entonces, la declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío, fue porque él tuvo ahora el oído para oír, porque el velo fue quitado, y noten cómo pudo hacer de esa declaración algo personal. Necesitamos la mente de Cristo para poder creer en estas verdades afirmadas. El mismo Pablo, en la primera carta de Corintios, habla cómo el hombre natural no puede discernir. Para él todo es locura. Sin embargo, el espiritual, aquel que tiene el espíritu, aquel que es nueva creación, nueva criatura, puede juzgar, y no es juzgado por nadie, porque juzga con la mente de Cristo, juzga como Cristo juzgaría. Entonces, lo primero que quiero dejarte hoy es disfrutar del milagro de la nueva creación. Querido amigo, querida hermana, si hoy has creído en que Jesús vino en su primera venida y volverá en su segunda venida, si crees que Él es tu Salvador, que como Tomás, Señor mío y Dios mío, sos afortunado, no es una capacidad especial que hayas podido tener para creer, sino que es simple y llanamente porque el Evangelio operó para darte ese oído para oír, porque el velo fue corrido, y podés acercarte hoy a Jesús con ese pasaporte de la nueva creación, ese pasaporte que nos va a permitir
entrar en esa vida eterna, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, la cual nos está preparada. Disfrutemos, porque a pesar de que, como dice Hebreos capítulo 2, verso 8, no vemos que todas las cosas le sean sujetas hoy al Señor, hay un plan, hay un tiempo, hay una segunda venida establecida, pero como dice el teólogo Oscar Cullmann, estamos en el ya, pero todavía no. Estamos viviendo el reino de Dios, sí, ya, pero todavía no lo vemos en su plenitud, pero los ojos de la fe, los oídos de la fe, la nueva creación nos permite experimentar un poquitito de esa oración del Padre Nuestro, que la voluntad del cielo se haga aquí en la tierra. Y cuando nosotros podemos llevar a cabo la voluntad de Dios, un pedacito del cielo viene ahora a la tierra y podemos manifestar eso. Y es un adelanto, al final la nueva creación es una primicia, un adelanto de ese nuevo reino que nos aguarda. Dice Santiago 1:18 que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. La nueva creación no solo es el pasaporte que nos va a permitir entrar en ese nuevo reino, sino también es una primicia, un adelanto de lo nuevo que Dios viene a traer a este mundo. Y eso lo creemos sin haberlo visto, somos afortunados, lo vemos por los ojos de la fe, lo disfrutamos por el milagro del nuevo nacimiento. Pero hay un segundo motivo, el tiempo se me va, me extendería un poquitito más, habría mucho para hablar de lo que es, detenete un poquitito a pensar en el milagro de la nueva creación, lo que somos, la nueva criatura, la regeneración, el nuevo nacimiento. Pero hay una segunda evidencia que quiero ver más rápido, y es, somos afortunados, primera evidencia, la nueva creación. Segunda evidencia, confiamos en una palabra segura, confiamos en una palabra fidedigna, infalible, la palabra de Dios. El Señor no nos dejó sin pruebas, no, nos dejó la palabra. Por eso, cuando nosotros leemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la predicación, la fe vino a Tomás por ver las pruebas indubitables, la mano, el costado de Jesús, pero quiero aclarar que la fe de Tomás es la misma que la nuestra. La fe de Tomás no es una fe de segunda clase, que él tuvo que ver, no, la fe no actúa en un vacío. La fe no trabaja en un vacío, no se trata, la fe no es algo místico, que es algo como los gnósticos decían, no, la resurrección de Jesús fue algo que estuvo en la mente de los discípulos, pero nunca llegó a efectuarse, no, la fe no actúa en un vacío, la fe, Tomás tuvo el verbo delante, el verbo encarnado, y eso le permitió creer, tal y como hemos visto. Ahora, no es una fe de segunda clase, es la misma fe de nosotros, porque para Tomás el verbo, la palabra, estaba encarnada delante de él, pero para los hombres del Antiguo Testamento, que mencionábamos antes, y para nosotros hoy, esos afortunados, tampoco la fe actúa en un vacío. Hemos creído porque tenemos delante el testimonio que esos discípulos, esos escritores, nos dejaron. Nuestra fe no actúa en un vacío, tenemos evidencias de la encarnación, resurrección, ascensión de Cristo. No podemos meter el dedo en la mano de Jesús o la mano en el costado, como en el caso de Tomás, pero sí tenemos evidencia, y es la palabra de Dios. Y cuando nosotros terminamos de leer el Evangelio de Juan, tal y como el propósito del libro, el final del capítulo 20, leíamos recién que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, no están escritas en el Evangelio de Juan, pero fueron señales que Jesús hizo. Ahora, esas señales que Jesús hizo, parte de esas señales nos llegaron a nosotros en este libro para que nuestra fe pueda ahora ser fundamentada en eso que fue registrado. Entonces sigue diciendo el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Tenemos la revelación de Cristo, la palabra da testimonio de esa revelación para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, al igual que Tomás, y que Él es el Hijo de Dios, al igual que la declaración de Tomás, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, al igual también que Tomás. Es la misma fe que nosotros profesamos, es la misma fe que profesó Tomás. Tomás lo hizo teniendo delante al Verbo encarnado,
nosotros lo hemos manifestado, Señor mío y Dios mío, teniendo la palabra de Dios ya no encarnada, sino registrada en estos 66 libros. Por eso no tenemos en nuestras manos un mero documento, un pergamino que fue encontrado en una cueva, en Qumran, no. Tenemos una colección de 66 libros que testifican acerca de todo aquello que Tomás pudo ver. Y sus discípulos pudieron también esos 40 días después comprobar ahora esas pruebas indubitables. O sea, toda la Biblia habla, desde Génesis 3:15, el protoevangelio, apunta a la muerte de Jesús, apunta a lo que es el plan de salvación, la simiente a la que hace referencia Génesis 3:15, está presente en todo el libro. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento lo vemos desde una manera cristotélica, es decir, que cada libro en su conjunto apunta a Cristo, ya en el Nuevo Testamento lo vemos de una manera cristocéntrica, como todo ahora se centraliza en la persona de Jesús. Y tenemos en este libro a más de 40 autores que escribieron a lo largo de 1600 años, y es fiable, es confiable, porque en esos 1600 años la inspiración de Dios permite que no haya un versículo que contradiga a otro. Sí, es verdad que no tenemos todo lo que nos gustaría saber, sí es cierto que hay misterios que todavía quedan sin resolver, pero tenemos todo lo que necesitamos saber. Por lo tanto, en la Biblia encontramos el testimonio más seguro de cómo Dios se reveló al hombre. Y al igual que Tomás, al verlo, cuando el Evangelio opera en nuestra vida, ese Evangelio no opera en un vacío existencial, sino opera en algo tangible, en algo vivo, como es la palabra de Dios. Como una vez me dijo alguien, bueno, mostrame que la Biblia es fiable. Y mi respuesta fue, bueno, mostrame que no lo es. Creo que es más difícil mostrar que no lo es. Las veces que han intentado destruir este libro. Si comenzás a estudiar un poquito de historia, la Inquisición, ¿no? Antíoco Epífanes en los 400 años de silencio, como muchas generaciones intentaron de destruir el libro indestructible, como este libro pasó por no sé qué cantidad de manos, copistas, que no tenían los adelantos que nosotros tenemos hoy. Ellos tenían que ir haciendo copia a copia, así como en pergaminos, que eran un material que tenía fecha de caducidad, la propia tinta y demás. Sin embargo, como en esos 1600 años el testimonio se ha mantenido exacto, intacto. Sí que es verdad que puede haber alguna variante, que en un manuscrito no aparece ese versículo, pero en otro sí, pero al final no vas a encontrar contradicción. Escuchame, somos afortunados, tenemos el libro indestructible, el libro más vendido, el libro más leído, un libro que está vivo, que uno se acerca y Dios sigue hablando a través de este libro. Por lo tanto, somos afortunados también referente a ello, no solo por la nueva creación, sino también por este legado, por este testamento que nos ha sido dado. En cierta ocasión, Martín Lutero dijo, hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida como para cuanto ha de venir. Martín Lutero, el gran reformador. Wesley dijo en otra ocasión, quisiera saber una cosa, el camino al cielo, y Dios mismo se ha dignado a enseñarme el camino. Con ese mismo fin vino del cielo. Él ha escrito el camino al cielo en un libro. Oh, dadme ese libro, exclama Wesley. Cueste lo que cueste, dadme ese libro. Lo tengo. Aquí hay conocimiento suficiente para mí. Que sea yo homo unius libri. En latín, hombre de un solo libro. Así que, mi querido amigo, hermano, no estamos en desventaja con aquella primera generación del primer siglo, la generación de apóstoles que pudieron ver y palpar. No, tenemos la revelación escrita y al alcance de una biblioteca, al alcance de un escritorio, y cuando manifestemos síntomas de escepticismo, de incredulidad en algo personal, una promesa que aún no se ha cumplido, algo a lo que, al igual que Tomás, nos hemos aferrado a lo largo de los años, pero ahora parece ser que fue solo una ilusión, algo pasajero. No, el Señor sabe que somos, al igual que Tomás, débiles, que somos hombres de poco fiar. Jesús lo sabía de sus discípulos y lo sabe de nosotros. Por eso Él continúa con nosotros,
por medio del Espíritu Santo. Él envió al otro Consolador sabiendo acerca de nuestra debilidad. Y lo que Jesús fue para los 12, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, lo viene a hacer hoy para nosotros. La palabra Paracleto es alguien que se para al lado, y Jesús está presente hoy por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, para que también en esos momentos de incredulidad, de desánimo, en lugar de alejarnos, como hizo Tomás, que uno dice, ¿dónde estuvo en aquella primera reunión cuando Jesús se apareció a los discípulos? Tomás vio las pruebas 8 días después. Y a veces nos ha pasado que no hemos estado en el lugar que deberíamos estar por ese escepticismo, por esa incredulidad que nos gobierna, pero Jesús no tiene problema de presentarse y revelarse otra vez, y lo volverá a hacer una vez más con nosotros, tal y como lo hizo con Tomás. Él conoce nuestra debilidad, conoce lo frágiles que somos, y por medio del Espíritu Santo, Él quiere revelarse una vez más para sacarnos de esa desilusión, de ese escepticismo que a veces, repito, nos aleja de Jesús, en lugar de utilizarlo como lo utilizó Tomás, tal vez inconscientemente, en el caso de él, como un puente que nos acerque más a Jesús para que podamos volver a creer. Por eso espera ese momento, acércate a la palabra de Dios, que es la revelación más segura, la revelación más escrita, el libro que nos da testimonio de la revelación, porque en definitiva la revelación la vemos en la persona de Jesús, y espera que el velo sea quitado, espera que Dios vuelva a hablarte. Así como en aquella ocasión las puertas estaban cerradas y Jesús de repente apareció, así es la iluminación. Cuando nosotros meditamos en la palabra es como un relámpago, como un trueno que de repente viene y nos renueva la fe y nos refuerza ahora para que podamos seguir creyendo y ser afortunados al ver algo que tal vez otros no ven. Por eso, así como te decía, disfrutar de la nueva creación, sos afortunado, disfruta también del tiempo en el que tengas que meditar en la palabra. No lo tomes como algo rutinario. Jugá siempre con el factor sorpresa. A mí me gusta acercarme a la palabra de Dios con la reverencia y el temor que ella conlleva, pero también con el deseo de un niño, como si Dios fuera a hablarme por primera vez, y que puedas en todo momento mirar a tu alrededor y ver que Jesús está presente todavía entre nosotros, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No lo ignores, tenelo presente en cada momento y considérate un afortunado, porque Él se sigue revelando hoy a través de la palabra, y es la nueva creación lo que te permite seguir creyendo y esperando lo que Él prometió. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Suma esta bienaventuranza al sermón del monte, donde aparecen toda una serie de bienaventuranzas, lo que somos, nueva creación, lo que tenemos, su palabra. Y si a día de hoy seguís creyendo y esperando la venida de nuestro Señor, sos parte de ese grupo afortunado, aplaudite, hazte un aplauso a vos mismo, porque al final estamos esperando, seguimos creyendo en algo de lo cual todavía no hay pruebas científicas como tal vez nos gustaría tener, pero por los ojos de la fe, por la nueva creación y por esta palabra que nos quedó como legado, podemos seguir al igual que los héroes de la fe, al igual que esos hombres del Antiguo Testamento, poner los ojos, nuestra mirada en ese Dios, en ese Señor mío y Dios mío, que en algún momento volverá, y hoy, como parte de esa nueva creación, ya experimentamos un poquitito de ese nuevo reino que nos aguarda. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Espero que seas parte de ese grupo, y si no lo soy, si no lo sos, qué bueno, sería también que puedas tener un momento de oración ahí donde estás, y al igual que Tomás, pedile a Jesús que se revele, pedile a Jesús que el Evangelio ahora llegue a tu vida para que puedas ver y creer lo que otros no pueden hacer, no pueden creer. Los espero en el próximo episodio, ya en el número 10, seguiremos con un apóstol más, con un afortunado más, de esa generación de los 12 que nos dejaron el fundamento para que nosotros podamos creer y de esa manera tener vida eterna. Dios les bendiga, tengan un momento ahí de oración en su casa, en la iglesia, en el lugar donde estén, y permitan que una vez más el Evangelio
venga a nuestra vida y nos libere, nos rescate de esa incredulidad, de ese escepticismo que muchas veces nos gobierna, nos desanima y nos aleja del Señor, que sea el puente para que nos acerque un poquitito más a Él. Dios les guarde, les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Chao.